Damos la bienvenida al primer video de la unidad número 3, de la unidad número 3 de 5 que compone nuestro plan de estudio de Historia de las Instituciones. En este caso, como ven en pantalla, este recorte temático y temporal tiene por principal objetivo abordar en conjunto a ustedes cuáles son las nuevas formas de Estado que surgen en Argentina durante esta primera mitad del siglo XX y también cuál es el proceso de reorganización constitucional en función de la unidad anterior de la que ya hemos trabajado, ¿no? Para establecer algunas continuidades, pero también, por supuesto, algunas rupturas. Esta unidad es interesante, bueno, por supuesto para mí sí, espero que para ustedes también, porque nos introduce a un aspecto que no es menor para la historia argentina, para nuestra historia nacional, y que tiene que ver con la reorganización de los modelos políticos, pero sobre todo en función de los golpes de Estado también que se van a suceder. Es decir, vamos a trabajar con la estructura política e institucional formalmente, pero también con las interrupciones democráticas que vienen a fracturar ese orden establecido, buscado y tan costoso de mantener a lo largo del tiempo. En este sentido, entonces, vamos a comenzar señalando que en esta clase puntualmente no vamos a hacer referencia a los golpes de Estado, no los vamos a desarrollar, quiero decir, sí nos vamos a concentrar en las nuevas formas de participación política y en las nuevas dinámicas que adquirirá el Estado argentino en esta primera mitad del siglo XX entonces. Como tenemos por costumbre, vamos a hacer un repaso más bien técnico de algunas cuestiones antes de comenzar el desarrollo de la clase. Están viendo en pantalla la bibliografía obligatoria que es parte de la unidad número 3 y que entendemos que es aquella que complementa, que ayuda a recuperar algunos de los lineamientos que muy reducidamente les presento en este video, pero que es necesario que ustedes complementen, revisen, reflexionen nuevamente. ¿Sí? Esto siempre lo señalamos, la carrera universitaria que ustedes eligieron, así como cualquier otra carrera universitaria, implica no competir eh, sí, bien digo, como uno cuando menciona la idea de carrera no hay una suerte de competencia ahí, a contrarreloj. Esta competencia es contra la organización de cada quien y no es contra quien tengo al lado, ¿no? Y por eso este señalamiento en torno a la necesidad de que puedan avanzar en estas lecturas, por ello también el orden de lecturas propuesto en el campus, así que contamos con su autonomía para que puedan resolver esto. Vamos entonces a los puntos de partida, ¿no? A cuáles son las cuestiones más relevantes que trabajamos hasta acá en la materia, y cuando digo hasta acá, en realidad me refiero a la unidad número 1 y número 2 específicamente. La unidad número 2 estuvo concentrada en explicarles a ustedes y trabajar en conjunto cuáles habían sido los principales aspectos y características de los gobiernos argentinos entre finales del siglo XIX, sobre todo, e inicios del siglo XX, y allí establecíamos una caracterización triple. Decíamos que eran gobiernos fundamentalmente conservadores, liberales y oligárquicos, para hacer referencia tanto a quienes componían esos gobiernos como a las ideas o al ideario que tenían en términos generales. Y trabajábamos también en paralelo a esa formación estatal, como había tenido una presencia y una, mejor dicho, una incidencia cada vez más marcada, la solicitud de la ciudadanía por participar de la arena pública, por ampliar esa participación ciudadana, y es allí que llegamos a el abordaje de la ley Sáenz Peña y de la ampliación efectivamente del voto, pero sobre todo, remarco esto de paso, la gran modificación que introduce la ley 8871 no es el carácter secreto, el carácter universal que ya existía, sino el carácter obligatorio, sobre todo pensando que iban a ir a votar las clases más acomodadas, y una cuestión técnica, o mejor dicho, mecánica. La ley Sáenz Peña introduce el cuarto oscuro, que eso garantiza la posibilidad de establecer un voto individual fehacientemente sin interferencia de otros agentes, a diferencia de lo que había sucedido hasta entonces. ¿Por qué señalo esto? Porque vamos a trabajar entonces
con las consecuencias en algún sentido, ¿no? de esa reforma electoral. Entre los contenidos que vamos a trabajar, entonces, y las reflexiones que se derivarán de ellos, como ven en pantalla, tenemos tres tipos de gobiernos que tienen algunas similitudes y en cierta medida hay algo de secuencial allí que ayuda a comprender el devenir del tiempo en la diferencia de estos tres gobiernos. Vamos a concentrarnos en gobiernos radicales, el gobierno de la concordancia y finalmente el gobierno peronista. Ahí hay un detalle que es técnico, pero aprovecho y lo remiendo de modo oral. Decimos gobiernos radicales porque por supuesto es más de uno, el gobierno ya vamos a llegar a ello. Gobierno de la concordancia y gobierno peronista están en singular, pero en realidad es necesario que ustedes atiendan a que en realidad no hay un solo gobierno y una sola persona necesariamente. En el gobierno de la concordancia vamos a encontrar a distintas personas, lo decimos en singular porque tiene un mismo modo de ser, y en el gobierno peronista sí tenemos una sola persona que está a cargo del Poder Ejecutivo y que es el mismo, pero también se trata de modos de ser a pesar de que son distintos el primer gobierno peronista en comparación al segundo gobierno peronista. Ya vamos a avanzar en ello, pero aprovecho que veo esta cuestión y la remarco para que sea tenida en cuenta, por favor. Un poco más en detalle, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo tienen ahí descrito en pantalla. La idea de hacer este recorte es pensar entonces cómo se dan los procesos de participación política y ciudadana en la definición de las instancias de gobierno, pero también algo que es interesante para su formación como técnicos y técnicas futuros y futuras, que tienen que ver con las dependencias estatales y la formación de las burocracias estatales. Esto es la dotación de cargos al interior del Estado y cómo con los distintos gobiernos hubieron, por supuesto, algunas políticas que pueden diferenciarse por una línea de continuidad que vamos a destacar a lo largo de estos minutos y que espero también que sea de utilidad para su formación transversal, ¿no? Sobre todo porque, como seguramente recuerdan, en la unidad 1 trabajamos sobre algunas percepciones en torno a las agencias estatales. Y esta materia histórica, en el contexto de formación de esta tecnicatura, debería brindarles herramientas para que puedan pensar de modo crítico y reflexivo a lo largo del tiempo y entender, incluso diferenciar, si hay características o condiciones que son propias de un tiempo o que podemos encontrarlas mucho más atrás en el devenir de nuestra sociedad argentina. Vamos entonces a dar inicio a los gobiernos radicales y a su caracterización. El puntapié para pensar en los gobiernos radicales lo marca la asunción de Hipólito Yrigoyen a la presidencia, ¿no? Nosotros en la clase anterior veíamos que este partido surge a finales del siglo XIX incluso, pero no va a ser hasta la reforma de la ley Sáenz Peña que se modifique el panorama electoral, el panorama de participación de los partidos políticos y que en consecuencia la UCR logre su primera victoria en la esfera nacional. Por supuesto que el partido ya existía y de hecho antes de 1916 encontramos algunas victorias en instancias provinciales y municipales sobre todo, ¿no? Pero lo importante para destacar, y voy a ser bastante reduccionista, pero a los efectos de que ustedes tengan las herramientas fundamentales de comprensión para abordar los textos sobre todo. Es decir, no voy a hacer un resumen de los textos, sino que voy a brindarles algunas herramientas que orienten hacia aquello que queremos destacar en conjunto con ustedes, ¿no? En concreto, eso que queremos destacar en este caso no es solo la llegada de la Unión Cívica Radical al poder, sino que se trató del primer movimiento político de masas que se opone, en comparación, ¿no? Y discursivamente también, a el gobierno conservador y liberal que había caracterizado a la Argentina desde por lo menos 1880. Ese modelo liberal conservador y esa alianza entre esas dos ideas madres que están en la Constitución de hecho, ¿no?
van a tener una primera derrota electoral, a pesar incluso de que participa muy poca gente de las elecciones, gente, hombres, ¿no? Digo gente, pero en realidad eran todos hombres, esto ustedes ya lo saben. La derrota del Partido Autonomista Nacional, sobre todo, implicó la derrota de los sectores oligárquicos y conservadores que con la llegada de la Unión Cívica Radical al poder se vieron desplazados de las esferas estatales y del poder político institucional y formal, ¿no? Ahí Adamovsky, que es parte de la bibliografía que sí tenemos para trabajar, plantea lo siguiente, y esto es una cita textual. Los herederos de la oligarquía ya no volverían a llegar al poder por vía democrática, por lo menos durante el siglo XX. Entonces, este corrimiento, como vemos, es bastante importante porque nos va a dar la pauta de hacia dónde se va corriendo el eje de la política y de la participación de la política, pero también hacia dónde va la tendencia al voto y cuáles son los reclamos implícitos que contienen esos votos, ¿no? Digo los reclamos implícitos porque, bueno, decía también, Irigoyen no asume a la presidencia por una cantidad abismal de participación del padrón electoral, y mucho menos por una diferencia en cantidad de votos que sea destacable. Cantidad de padrón aproximada que participa, 10% de la población total, y en la cantidad de votos, Irigoyen no logra un porcentaje superador de un tercio. Entonces vemos que ahí hay una fractura que no se representa tanto en los números cuantitativos, pero que sí tiene mucho impacto social. El radicalismo en este caso también viene a marcar una ruptura en el orden de alianzas políticas entre la instancia nacional y las instancias provinciales, porque hay allí, desde fines del siglo XIX, como decíamos, que surge este partido, toda una red, un entramado de comités que se van generando en distintas provincias y, por supuesto, en distintas localidades que van a ser la base de apoyo principal de la Unión Cívica Radical para llegar al poder. Una vez que llegue al poder, la Unión Cívica a cargo de Irigoyen en la presidencia, por supuesto, y de las gobernaciones provinciales que habían adherido al mismo signo mediante la práctica electoral, van a llevar adelante entonces una serie de estrategias que son bien conocidas para la ciudadanía de hoy, pero que encuentran allí sus orígenes en gran parte, ¿no? Y que tienen que ver con estas medidas de apoyo a la comunidad y de vinculación con la comunidad local a partir de digo, acciones más que obras, acciones políticas, acciones de apoyo económico, incluso perdón, de resolución de trámites o de acceso a bienes materiales, ¿no? Todas estas necesidades sociales que habían caracterizado a la Argentina de fines del siglo XIX, y por supuesto, en este contexto, después de 1916, van a intentar ser subsanadas por las dependencias locales del partido, podríamos decir, ¿no? Por esas representaciones locales en cada una de las comunidades, sobre todo las de mayor desarrollo demográfico, por supuesto, en este contexto. Hay una pregunta acá que es importante, o por lo menos me parece que puede ser esclarecedora, y que es, ¿la Unión Cívica Radical entonces era un partido de masas? Porque decía más temprano que efectivamente es el primer movimiento político de masas. Pero allí no deberíamos confundir esta afirmación con que la Unión Cívica Radical en realidad se trataba de un partido popular, ¿no? Un partido con grandes apoyos populares. Más bien, sí se trató de un partido que tenía en su base a los apoyos de las clases medias, y va a haber allí también una articulación entre esas clases medias, en algún menor sentido sectores populares, con la fuerza política de la Unión Cívica Radical, en tanto comienza a aplicarse la práctica de dotar de cargos, es decir, de incorporar a las agencias estatales a adherentes partidarios.
Claro, en la etapa anterior esto sucedía en menor medida porque el Estado, por un lado, era mucho más pequeño y por otro estaba concentrado perdón, de esos sectores conservadores y liberales que detentaban el poder y concentraban el poder. Al ya no encontrarse estos sectores en el poder público, era necesario dotar a las distintas instituciones y dependencias de personal para que funcionen. Y en esa dotación de personal es que el partido de la Unión Cívica Radical logra, entre otras cosas que hace, por supuesto, no quiero que se queden con la idea que lo único que hace es dotar de cargos a adherentes al partido, pero sí es un rasgo distintivo, incluso es un rasgo que va a diferenciar al interior de la misma Unión Cívica Radical de modo progresivo a sus adherentes. Comparto acá con ustedes otra imagen porque es local. Para quienes somos de La Pampa y estamos en La Pampa, esta foto es de un comité local de Santa Rosa, de la ciudad capital de esta provincia, ¿no? Para también ejemplificar desde los casos locales, sin dudas esto se puede replicar en otras instancias y ejemplos, para reconocer entonces cómo esa estructura nacional que le permite a Hipólito Yrigoyen llegar al poder, en realidad está replicada en cada una de las instancias locales y es allí a donde se permite entonces el acceso al poder por parte de Yrigoyen, pero también la articulación y el sustento, o si ustedes quieren, el fomento de las adhesiones a la Unión Cívica Radical durante este periodo. Esta caracterización que realizaba hasta el momento, ¿no? En torno a si era la Unión Cívica Radical un partido popular o no, y en realidad tiene más matices que afirmaciones, ¿no? Porque si bien es cierto que hay una política bastante más clara de favorecer a los sectores en condiciones de vulnerabilidad, o a los sectores, sobre todo trabajadores, la gobernación de Hipólito Yrigoyen tuvo durante esta primera presidencia una relación tensa por lo menos, pero de conflicto y de violencia bastante marcada, ¿no? Y hay una serie de eventos allí que responden al contexto de la salida de la segunda, perdón, de la Primera Guerra Mundial, no de la segunda, de la Primera Guerra Mundial, y cómo ello impacta en los niveles de productividad y en la economía argentina, ¿no? Impacta en niveles de inflación, en niveles de reducción de la cantidad de comercio hacia el exterior, disminución de la compra, quiero decir, sobre todo de granos y de carnes por parte de Europa fundamentalmente, porque básicamente tenían que recomponer sus economías al finalizar la Primera Guerra, ¿no? Entonces esa reducción en la cantidad de insumos que se exportaban desde Argentina implicó una reducción en las ganancias, implicó procesos inflacionarios, desocupación y en consecuencia huelgas. La postura que adopta el gobierno de Hipólito Yrigoyen en este contexto fue, como decía, entonces, de contención inicialmente, pero también de conflictos bastante destacados, ¿no? Y allá tenemos una serie de fotografías que ilustran esto de modo muy sintético, pero hay una serie de eventos allí que son como icónicos o representativos de esas relaciones de tensión y de los conflictos que se sucedieron, ¿no? Tenemos hacia el 19 los conflictos en torno a los talleres de Bacena, que efectivamente generan una serie de huelgas bastante notorias en los ámbitos urbanos, ¿no? De distintos tipos, y hacia la derecha la imagen en realidad es una captura de una imagen que se rescata en un disco para hacer referencia a un evento local, ¿no? Porque siempre esta es una lógica que tratamos de comentar con ustedes en la materia. Siempre estas historias suelen estar pensadas desde Buenos Aires, ¿no? Y muchas veces, sobre todo para las provincias que son más bien rurales o que tienen otra densidad demográfica, y acabo de incluir a todas las patagónicas, ¿no? Pero sin dudas esto se replica en otras provincias del norte también, nos queda un poco lejos la historia o los relatos sobre las grandes ciudades urbanas, industriales y demás.
Y me parecía necesario destacar que así como hay manifestaciones y huelgas en torno a los talleres de Bacena, que es como el ejemplo de la industrialización y de la urbanidad, hay una huelga de bolseros en Jacinto Arauz, en la provincia perdón, en el territorio nacional de La Pampa, que tiene estas mismas condiciones. Hay una disputa por las condiciones laborales, hay una respuesta policial, en el caso de Jacinto Arauz, que termina incluso con fallecidos, y esto se replica posteriormente en la denominada Semana Trágica, ¿no? Entonces, allí vemos que es bastante compleja la relación y no podemos decir en términos simples y reduccionistas si fue un gobierno popular o no fue un gobierno popular. Más bien tendríamos que pensar que es un gobierno que asume con el apoyo de las masas, pero que su relación no se puede establecer de modo lineal, directamente lineal durante todo el periodo. ¿Sí? Vamos entonces a avanzar en los gobiernos radicales, como decíamos, son en plural, porque en realidad tenemos la primera gobernación de Hipólito Yrigoyen, su sucesor va a ser Marcelo Torcuato de Alvear, ¿no? A quien vemos ahí en pantalla es una foto de su asunción, y Alvear, a pesar de que es también, por supuesto, de la Unión Cívica Radical, marca una diferencia en torno a que representa, a diferencia de Irigoyen, el retorno en cierto sentido de sectores más bien conservadores al poder. Claro, los eventos más trágicos y más violentos que mencionaba, ¿no? La semana trágica sobre todo, que dejó un saldo de muertes bastante considerable, ponen en jaque los modos de gobierno y de ejercicio del gobierno por parte de Irigoyen, y en ese sentido, bueno, encontramos allí el reemplazo no solo en términos constitucionales, que era necesario, Irigoyen no podía volver a presentarse para ser reelecto, esto no estaba contemplado en la Constitución todavía, ¿no? Pero también encontramos que esas políticas de dotación de cargos y de acercamiento a los sectores populares a partir de los comités barriales que les daban alimentos, ayudaban con los trámites o demás, va a generar una serie de disputas y va a marcar entonces una primera fractura al interior de la Unión Cívica Radical entre personalistas, aquellos que adherían más a las formas de hacer política de Irigoyen, y antipersonalistas por otro lado, que están encolumnados detrás de la figura de Alvear. En términos generales, los gobiernos tanto de Irigoyen como el de Alvear, si bien tienen esta apertura hacia los sectores populares, tampoco marcan una distancia en materia económica, sobre todo en comparación con los gobiernos liberales y conservadores anteriores, ¿no? Para pasar esto en limpio, porque es importante tenerlo en cuenta, hay un cambio, la Unión Cívica Radical, perdón, sí genera un movimiento político de masas que otorga los avales o las credenciales a partir de las instancias electorales a este partido nuevo. Y allí sí se marca una ruptura con los conservadores y liberales sobre todo. Pero en materia económica, ninguno de los gobiernos radicales, perdón, de esta época va a adoptar una medida distinta a la que había caracterizado a los gobiernos conservadores, sobre todo el Partido Autonomista Nacional. Sí vamos a ver que hay una pequeña diferencia, si ustedes quieren, en algunas políticas industriales o incluso a partir de yacimientos petrolíferos fiscales que empiezan a explotarse más sistemáticamente bajo la gobernación de Alvear. El petróleo se descubre en Comodoro Rivadavia en el 907, ¿no? Pero acá empieza más sistemáticamente el Estado a tomar intervención, ¿no? Y eso es importante, bueno, va a ser bastante relevante, todavía es una cuestión relevante la política energética para nuestro país, y acá encontramos, sí, si ustedes quieren, el origen formal de ese vínculo entre yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, y el Estado Nacional Argentino.
En cuanto a la relación con los sectores populares, parte del gobierno de Alvear también se caracterizó por una ambivalencia, es decir, por un intento de establecer pactos y acuerdos para mantener, contener las expresiones sociales que pedían mejores condiciones laborales, pero también vamos a encontrar eventos de violencia destacada, como la masacre del pueblo de Napalí en Chaco a partir de una protesta de pueblos indígenas dedicados a las actividades, a la explotación azucarera, sobre todo y agrícola, ¿no? Esa huelga deriva en una masacre que de hecho en 2017 recién fue reconocida como un delito de lesa humanidad por parte del Estado argentino. Ese evento estuvo durante mucho, mucho tiempo eh, invisibilizado en gran medida, ¿no? Y traía a contraste estas dos imágenes y este pequeño relato para, de vuelta, poner en tensión esa idea que tenemos, o que me corrijo, que podemos tener de un gobierno como o bueno o malo. No, no podemos pensarlo en esas dinámicas porque siempre hay algo que se nos va a estar escapando. Si hacemos una mirada tan dicotómica y además tan alejada de la realidad, ¿no? Este gobierno de Alvear va a ser sucedido finalmente nuevamente por Irigoyen, que va a acceder, como destacaba, por segunda vez a la presidencia, acá sí con un fuertísimo apoyo electoral, ¿no? Decía hace un momento nomás, la primera presidencia de Irigoyen se presentan más o menos el 10% del padrón electoral que podía votar. En esta segunda presidencia de Irigoyen ya estamos pensando en más de la mitad del padrón electoral que se acerca a votar, ¿sí? De hecho, si hacemos una comparación entre la primera perdón, la primera elección para presidente de Irigoyen, la elección para presidente que finalmente va a dejarlo en manos de Alvear y la segunda presidencia de Irigoyen, vemos que hay una práctica electoral que convoca a la ciudadanía y que comienza a aceitarse, ¿no? Esa ley de reforma electoral que veíamos hacia el 12 empieza a sentarse, si ustedes quieren, si cabe el término, y nos arroja mayores índices de participación popular. Esto lo menciono porque hay algo que nosotros y nosotras no vamos a ver en detalle, pero que tiene que ver con el crecimiento demográfico en Argentina y por supuesto que se trata de un crecimiento que no es exponencial como hacia fines del siglo XIX, cuando llegaron grandes cantidades de inmigrantes sobre todo, pero sí hay un crecimiento todavía por algunas oleadas migratorias y también un crecimiento natural interno, es decir, por el aumento de la tasa de natalidad sobre todo y la reducción de la tasa de mortalidad, ¿no? Este segundo gobierno de Irigoyen está más bien caracterizado por las crisis y por la inestabilidad y por las fuertes críticas que va a tener el modo de hacer política de Irigoyen y ese carácter personalista, sobre todo la articulación entre los comités radicales y la concesión de puestos laborales al interior del Estado va a ser un fuerte punto de discusión, de diferencia al interior de la UCR y también de los sectores políticos y de los otros partidos que estaban en la arena pública de Argentina hacia finales de los años 20. Va a haber una fuerte crítica, sobre todo de los sectores conservadores, pero también del socialismo, del Partido Demócrata Progresista, entre otras fuerzas, y finalmente esas críticas van a condensarse también con el poder castrense, es decir, por el ejército, y es este el que nos va a llevar a comprender el primer golpe de Estado que sufrirá Argentina hacia 1930. Decía hace un ratito, no vamos a detenernos en esta clase específicamente a revisar qué características tuvieron los golpes de Estado, eso lo vamos a hacer en otra clase, en otro video. Me parecía más importante primero pensar con ustedes qué pasaba con la participación ciudadana y con las agencias de Estado para después sí pensar en la fractura sobre ese trayecto.
Una vez sucedido el golpe de Estado, una vez que se produce ese golpe de Estado, por supuesto no tiene un carácter de permanencia en el tiempo, ¿no? Y lo que vemos es que en realidad hay un gobierno que agrupa y reúne a los sectores políticos presentes en ese momento para establecer lo que se denomina un gobierno de alianza o un gobierno de la concordancia, mejor dicho, ¿no? Esa concordancia, como vemos allí en pantalla, reúne a distintos sectores bajo la idea de que era necesaria contener esa participación ciudadana que se había, digamos, habilitado en el marco de el ascenso de la Unión Cívica Radical, ¿no? Esa retirada de los sectores conservadores a instancias del gobierno radical de Irigoyen inicialmente fue subsanada, si ustedes quieren, por este gobierno de la concordancia que dejó fuera del juego político durante varios años a la Unión Cívica y estableció entonces una dinámica de participación política bastante distinta a la que encontrábamos hasta entonces. La reforma electoral del 12 tenía por principal objetivo pensar en una instancia de participación no fraudulenta, ¿no? Y lo que vemos es que durante este periodo, lamentablemente y paradójicamente, vuelven las prácticas de fraude y de intervención a las provincias también como una herramienta política. Claro, esto yo lo omití porque es un detalle que no quiero decir que sea menor, pero hay tanto para decir y tanto para hablar que si no priorizamos necesitaría como 5 videos de 2 horas y no creo que tengan ese tiempo y no creo también que sea necesaria una clase tan extensa para recuperar los elementos centrales, ¿no? Pero digo, había omitido la referencia que durante la presidencia de Irigoyen también se interviene en las provincias como una herramienta política. Lo que sucede es que durante la presidencia de Irigoyen no hay ningún tipo de restricción en la composición de las legislaturas. No hay ninguna restricción política que impida la participación. Y en este contexto, en el contexto del gobierno de la concordancia, sí tenemos una restricción porque la Unión Cívica Radical está proscripta, el Partido Comunista, partido que había surgido también a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, sufre una baja y una persecución por parte del gobierno de la Concordancia, precisamente en una intentona por restablecer los criterios más bien conservadores. Durante esta etapa, a pesar de esas posturas mucho más rígidas y menos aperturistas a la participación política y ciudadana, vemos incluso que se dan, por mencionar algo, una reorganización de las fuerzas sindicales, podríamos decir sí, que es una reorganización, y la conformación finalmente de la Confederación General del Trabajo, ni más ni menos, ¿no? Precisamente porque la postura que adopta el gobierno, mucho más rígida, menos permeable a las demandas sociales, en un contexto en el que las demandas sociales requerían de la participación estatal y de las resoluciones, puede parecer paradójico, pero sin embargo esto sí se logra, ¿no? Entonces allí es importante tener en cuenta cómo desde el golpe de Estado y sobre todo desde el 32 en adelante, hay un momento de tensión y hay un momento de quiebre en la relación entre la sociedad, los sectores populares y trabajadores sobre todo, por un lado, y el gobierno o el Estado, mejor dicho, con una alta participación de los sectores castrenses y militares con el objetivo de contener esas demandas sociales, esas demandas de mejoras en las condiciones laborales que muy tenuemente introdujeron los gobiernos radicales, pero que no van a llegar hasta la década posterior, hasta los años 40, de hecho, ¿no? Digo, muy tenuemente establecieron
se logra durante el segundo gobierno de Irigoyen, por ejemplo, establecer restricciones en la cantidad de horas de trabajo. Hay de hecho un proyecto de un código laboral que no llega a sancionarse y hay distintas leyes que ingresan a la Cámara, pero que no logran entonces encontrar luz durante esta etapa. Sí, en paralelo a ese proceso de intervención, o de fraude, mejor dicho, de intervención, digo, en el juego político, no estamos hablando acá de un golpe de Estado, sino de un gobierno que podría caracterizarse sin dudas como fraudulento, que manipuló las elecciones. Esas prácticas políticas convivieron con la redefinición de un modelo de Estado que nos interesaba conversar con ustedes porque marca una ruptura en relación con la etapa anterior, ¿no? Sobre todo por un objetivo económico, pero finalmente también en materia política y administrativa, sobre todo, es desde los años 30 en adelante que encontramos una mayor intervención estatal, incluso cuando el Estado no se considera bajo una fórmula más básica, y acá tenemos el texto de Iriarte, de la unidad 1 para retomar, no se olviden de ese texto por favor. No estamos hablando de un gobierno, perdón, de un estado de bienestar, sino de un estado interventor. ¿Dónde interviene ese estado? Interviene principalmente en materia económica, ¿no? Por ejemplo, durante los años 37, 38 se van a dar las primeras juntas reguladoras de precios y de actividades económicas. A ellas se sumarán, por supuesto, lo que ya mencionábamos, el control de las actividades políticas, de la participación política, y también surge una cuestión paradójica que tiene mucho de pervivencia en el tiempo y que es a la vez que el Estado expande sus áreas de competencia o de influencia, es decir, que genera nuevos espacios de regulación, participación e intervención, hay un consenso bastante generalizado y de discusión en la administración pública en torno a la necesidad de sanear y gestionar de modo racional a la administración pública. Todos estos conceptos no son novedosos para quienes vivimos en el 2023. Sin embargo, desde fines de los años 30 ya estaban en la agenda pública, hay una serie de debates, incluso desde el derecho administrativo, destinado a gestionar y racionalizar, es decir, hacer un buen uso y un uso eficiente en términos económicos de los recursos estatales, ¿no? Es durante toda esta etapa que vemos ese viraje en el modelo de Estado y por eso nos parecía que sin dificultad alguna nos permite pensar por lo menos desde 1912 hasta 1955, porque es en esa etapa de tiempo donde se da este cambio que es bastante importante y que nos permite pensar entonces en cómo se va a componer una nueva formación estatal. En ese sentido, perdón, entonces es que vamos a llegar a los gobiernos peronistas. Y de modo progresivo, entre los gobiernos radicales y el ascenso de Perón al poder en el 46, lo que vemos es que las distintas esferas de influencia del Estado van a ir ganando no solo adhesiones, sino apoyos para extender, ¿no? Es un proceso, si ustedes quieren, de retroalimentación. Cuando se generan nuevas instancias de intervención que tienen no solo participación, sino efectiva aplicabilidad y utilidad o reconocimiento social, esto estimula la formación de nuevas dependencias estatales. ¿Qué es esto que estoy diciendo? Ni más ni menos que la definición de instituciones que estábamos viendo en la unidad 1 también, ¿no? Cuando esas instituciones funcionan, cuando no tienen fallas o no tienen huecos o ausencias o como quieran llamarse, se estimula la generación de nuevas instituciones. Y la institución por excelencia, que sobre todo para los años 40 es la base de apoyo del peronismo posterior, es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta secretaría de gran relevancia nos pone sobre la agenda histórica, si ustedes quieren, a reflexionar sobre
las necesidades sociales de regular las condiciones de trabajo, ¿no? De regular los tiempos, los salarios, las condiciones materiales para realizar los trabajos. Y este es un reclamo, por supuesto, esto ustedes ya también ahora lo saben, que no es de los años 40 ni de los años 30, es más bien de fines del siglo XIX con esa denominada cuestión social que buscaba regular la vida social, laboral, productiva de Argentina, de esa Argentina que se había incorporado al mercado internacional. Bueno, esa gran problemática no logra saldarse por completo, y lo que estamos viendo es que esos reclamos de participación política a partir de huelgas están fuertemente orientadas en ese sentido con el objetivo de resolver esas dificultades. La Secretaría de Trabajo y Previsiones, si ustedes quieren, por supuesto no es la única dependencia, pero sí es aquella que más claramente ejemplifica ese rol interventor del Estado y ejemplifica el vínculo que va a tener el Estado con los sectores populares y con la adhesión que va a recibir entonces el gobierno en función de esas medidas que toma, ¿no? Bueno, las medidas son muchas, vamos a hablar de algunas de ellas también en otra clase específicamente, pero es cierto sí que el peronismo logra entonces establecer una fuerte base de apoyo, reconociendo que la mejora en las condiciones de vida de los sectores populares, y sobre todo más que en las condiciones de vida, en las condiciones laborales de los sectores populares, que eran los sectores mayoritarios de la sociedad, a fin de cuentas no solo representaba un beneficio para el Estado, sino también un beneficio para evitar la propagación de conflictos sociales, ni más ni menos, ¿no? Y allí por eso esas fotos. En realidad faltan las descripciones. La foto de la izquierda es la de ese famoso 17 de octubre, ¿no? Donde los sectores populares salen a apoyar al líder, a su líder, perdón, a Juan Domingo Perón. Y la foto de la derecha lo que muestra es un congreso de empleados estatales en el Luna Park, ¿no? Es increíble la cantidad de gente. Pensemos que no estamos hablando de una sociedad que tiene más de 40 millones de habitantes como hoy. La densidad demográfica, por supuesto que es mucho menor, pero lo que vemos ahí es la ejemplificación en fotografías de cómo las sociedades de masas van haciéndose parte de la participación política, y esto también es reconocido por quienes están pensando en el diseño político partidario, pero también en el diseño político de los estados. Son estas bases de apoyo entonces y esta participación las que permiten que Juan Domingo Perón llegue a la presidencia en 1946. Esa va a ser la primera presidencia y va a tener una segunda presidencia no sin antes modificar la Constitución, ¿sí? El gobierno peronista tiene, tiene una fuerte característica, perdón, de ser fuertemente legalista, ¿no? Hay una producción y un trabajo con la legislatura para legislar en cantidades no vistas en los gobiernos anteriores. Claro, no se ven los gobiernos anteriores porque la composición de las cámaras de diputados y de senadores es distinta. Esto cambia a medida que se compone el gobierno peronista, que se dan las elecciones de medio término legislativas, y es lo que hace posible también que se generen toda una serie de leyes que apuntan tanto a la mejora en las condiciones de vida como al reconocimiento de derechos que habían sido reclamados durante largo tiempo y que no va a ser hasta 1949 que se reconozcan. Estamos hablando de derechos sociales, estamos hablando de derechos laborales específicamente, ¿sí? La reforma constitucional a la que nos vamos a referir en otra clase es, si ustedes quieren, una de las joyitas, por decirlo en términos más coloquiales, del gobierno peronista, no por supuesto exento de conflictividad, de tensiones y de críticas, pero a fin de cuentas es sí el gobierno peronista en 1949 el que reconoce y constitucionaliza los derechos sociales,
¿no? Los derechos laborales, los derechos colectivos, de familia, ancianidad, niñez. Todos estos grupos que habían estado reclamando ser oídos, participar en la arena pública, van a ser contemplados bajo el formato peronista y bajo las condiciones que estableció, mejor dicho, el gobierno peronista. Hay una fuerte impronta también bueno, de nacionalización. Podríamos también hablar distintas clases. Me interesaba así conversar con ustedes en torno a ese carácter de ampliación de derechos que tiene el peronismo, pero también de adhesión y de movilización de masas, ¿no? Hay uno de los autores que trabajamos, perdón, que se ha dedicado a analizar el peronismo, Alain Rouquier, que plantea el peronismo no solo como un movimiento, más allá de un partido, sino también como una democracia hegemónica que logra, en ese sentido, aglutinar a amplísimos sectores sociales, ¿no? Y allí, de hecho, el ascenso a la segunda presidencia de Perón, los porcentajes de participación electoral y los resultados electorales dan cuenta de esas amplias bases de apoyo que sin embargo no estuvieron exentas de eh, tensiones, de conflictos, de críticas y de disputas, ¿no? Porque hay ahí también una relación ambivalente, sobre todo por parte de quienes quedaban fuera de ese arco peronista. Acá hay una cuestión me parece importante, ya con esto voy cerrando la clase y en todo caso saben que siempre están los foros de consulta a disposición, específicamente de distintos tipos, así que usamos cada uno de esos distintos tipos para lo que corresponda, pero saben que siempre pueden preguntar y creo que han tenido una respuesta por parte de la cátedra con mayor o menor celeridad, pero respuesta a fin de cuentas, ¿no? Y decía entonces para ir cerrando. El peronismo lo que introduce de novedoso, si ustedes quieren, y que ahí sí se diferencia de la Unión Cívica Radical, es una pretendida voluntad mayoritaria que termina volviéndose unificada, ¿no? Esa amplia base de apoyo social dejaba fuera a otros sectores sociales que por ser minoría numérica, por lo menos en términos que se expresaban en términos electorales, era considerada desde el peronismo como no representativa de la voluntad de las mayorías. Fíjense qué cambio de discurso y qué, qué fuerte ese cambio de eje, ¿no? Venimos de pensar en que el diseño estatal y la participación política se da básicamente con sectores restringidos, con una población que participa de la arena política más con un perfil conservador y liberal, y acá lo que tenemos es una progresiva ampliación de la participación ciudadana, que sin embargo nos deja fuera un sector para nada despreciable, ¿no? Las medidas peronistas generaron ya por entonces, y en la actualidad también, adherentes y detractores, ¿no? Y también esto depende de en qué posición se encuentren quienes relatan y quienes vivencian esta adhesión o retracción, ¿no? Y por eso estas imágenes que están en pantalla. La calidad corresponde a mediados del siglo XX, ¿no? Lo que sucede es que la imagen de la izquierda está remasterizada, es una imagen de Buenos Aires, y da cuenta de la movilización de los sectores populares para los comicios, ¿no? Y vemos que hay una larga, larga fila. Y hacia la imagen de la derecha lo que vemos es un panorama bastante similar. Sin embargo, es una foto de la Revolución Libertadora, del golpe de Estado que derrocó al peronismo el 6 de septiembre eh, de 1955. Perdón, no es el 6 de septiembre, el golpe del 6 de septiembre es el 1930. Es en septiembre, ahora me falla la memoria si es el 22, ustedes me sabrán disculpar y no juzgar porque me olvidé la fecha, pero es en septiembre también, pero de 1955, ¿no? Estas dos imágenes ahí lo que hacen es contrastar
hasta qué punto la representatividad y las mejoras en las condiciones laborales de determinados sectores puede ser suficiente para contener otras prácticas que atentan contra la participación política de todas las fuerzas políticas, ¿no? Porque también durante el peronismo clásico hubo procesos de proscripción, hubo censura de la prensa, hubo cesantías a docentes que no adherían a las ideas peronistas, y esto nos muestra una imagen, si ustedes quieren, menos positiva del peronismo, pero también convive esa imagen menos positiva con un peronismo que, como decía hace un ratito, reconoció después de décadas de reclamos los derechos sociales y laborales, los derechos colectivos, la provincialización de los ex territorios nacionales. Sobre esto también vamos a hablar en las próximas clases, ¿no? Por eso me parecía como un buen contraste de las imágenes, no solo porque va una hacia cada sentido de dirección, ¿no? Sino también porque dan cuenta de momentos bastante distintos de la política y del posicionamiento de esta fuerza política argentina en el juego de la composición estatal finalmente. Vamos a retomar entonces estas caracterizaciones, sobre todo vistas desde el lado de los golpes de Estado, que vamos a trabajar con 3 golpes de Estado que se dan durante esta etapa, 1930, 1943 y 1955. Y vamos a trabajar también en otra de las clases sobre el proceso de provincialización de los territorios nacionales, así como de reforma constitucional. Insisto en esto, ya para cerrar entonces, nos quedan muchísimos temas afuera, nos queda mucho por qué conversar. Me daría mucho gusto poder encontrarme con ustedes en persona y poder conversar sobre lo que esto implica, porque, bueno, atraviesa, como bien se dan cuenta, parte de las discusiones actuales, parte de los temas que todavía hoy están en agenda, a pesar de que tiene casi un siglo de historia, ¿no? Un poco menos, pero bueno, ya tiene sus años, y lo que vemos es que hay una incidencia y es bien importante como técnicas y como técnicos, pero también como ciudadanas y ciudadanos, que ustedes tengan algunos criterios y elementos o herramientas conceptuales, argumentales, históricas, para comprender más allá de las dicotomías, ¿no? Para comprender más allá de las dicotomías, quiero decir, no interesa acá de qué lado está cada quien, y no ese es el objetivo de estas clases, ni mucho menos mi objetivo. El único objetivo de la cátedra es darles herramientas históricas y conceptuales para poder pensar críticamente, para poder escuchar distintas opiniones y después sí sacar sus conclusiones, pero siempre argumentadas. Así que espero que, a pesar de lo ambicioso del objetivo, en algún sentido esto se logre. Insisto, quedamos a disposición para las dudas que tengan a partir de los foros. Recuerden que hay un foro de consultas por unidad temática, que ahí las dudas interpretativas van al foro de consultas de la unidad número 3 en este caso. Hay otro foro de consultas generales, que es para cuestiones operativas, es decir, no sé cómo cargar el práctico, no encuentro dónde hacerlo, no sé cómo se rinde el recuperatorio ni cuándo. Atentos, atentas, que esto lo vamos a aclarar prontamente después de entregarles las notas que van a estar listas este día viernes, ¿sí? Así que, bueno, quedamos entonces en contacto y que anden muy bien. Saludos.